Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, en el nombre del Señor Jesús. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Camino al Cielo, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de estar nuevamente al aire y disculpándome porque en 2 días no pude estar al aire, pero confío en el Señor que pues hoy mi intervención será de bendición y vamos a poder estudiar la palabra de Dios. En esta tarde pues les invito que junto a mí estudiemos su bella y hermosa palabra. La palabra de Dios, no nos olvidemos que es viva y es eficaz, y dice que es más cortante, ¿verdad?, que una espada de doble filo. Así que gloria sea al Señor por su palabra, que en esta tarde nos permitirá el Señor estudiar. Le doy la bienvenida a todos ustedes, deseando bendición para cada una de sus congregaciones, para que tanto mujeres en sus actividades, su ministerio, los varones en sus actividades, los directores de cantos, los predicadores, también que la bendición llegue a los pastores, los encargados, los dirigentes o los ancianos de las congregaciones. Que el Señor les bendiga en esta tarde, que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones en sus vidas. Gracias por estar en sintonía en esta tarde de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Confío en que esta emisora, con la ayuda del Señor, cada día nosotros pues nos edifiquemos mutuamente y crezcamos en el conocimiento de la verdad. Así que pues damos inicio entonces oficialmente a nuestro programa Camino al Cielo, y esta tarde vamos a tener un estudio, a estudiar la palabra con el tema llamamiento a una vida santa. Llamamiento a una vida santa. Todos nosotros sabemos y conocemos de Dios que su voluntad es que nosotros tengamos una vida santa. Pero antes de ello, de iniciar, vamos a darle gracias a Dios, gracias a los hermanos Jorge Pérez por este ministerio que inició, al hermano José Medina, y también un saludo a todos los predicadores, a los hermanos que tienen su programa en esta radio de bendición. Un saludo cordial, afectuoso, en el nombre del Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Un saludo para nuestro hermano. Ayer escuchaba un tema precioso a las 10 de la noche. Qué temas tan hermosos, hermanos. Dios les bendiga. Nos edificamos mucho con sus temas y espero que la participación de su servidor sea para edificación de la iglesia. Vamos a tener una oración previa, lógicamente, a iniciar nuestro estudio. Únanse conmigo en oración, por favor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, desde mi domicilio, desde mi casa, te doy gracias, esperando que más allá de las ondas de este internet puedan llegar tu palabra y que yo simplemente sea un utensilio para tu servicio. Úsame, Señor, dame sabiduría y entendimiento para escudriñar tu palabra, facilidad de palabra, y también, Señor, de esta manera pues ser útil para tu gloria. Bendice a los oyentes, que cada día puedan crecer también en número, y que también aquellos que oirán posteriormente, también ya cuando quede grabado, pues sean bendecidos. Ayúdanos a conocer tu voluntad y a gozarnos en ella para llevarla a cabo como es tu voluntad. Padre eterno, bendice a los que estén enfermos, a los que estén necesitados por diferentes causas. Bendícelos a todos. Bendice a tu pueblo, que en cada uno de sus ministerios tus hijas y tus hijos sean bendecidos. Padre eterno, gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Ruego por mi esposa que tú le bendigas, que tú le hagas una mujer útil para tu gloria y tu honra. Una mujer que estudie tu palabra, una mujer que crezca. Padre eterno, así a todas las mujeres de tus congregaciones, Padre. A los varones, a los jóvenes también, que sean bendecidos. Todo te lo pedimos, te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues qué maravilloso es el Señor con nosotros. Nos ha dado la oportunidad de estar unidos a través de este sistema. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre
el tema. Yo les saludo desde Guatemala, desde el país de Guatemala les saludo. Saludo a los hermanos de Colombia, a los de México, a los de Chile, a todos los hermanos y todas las hermanas en todo lugar. Les mando un fraternal saludo en el nombre del Señor. Pues resulta, hermanos, que este es un tema, hablando de la santidad, es un tema que sin duda alguna es básico en nuestra vida espiritual. Tenemos unas promesas de vida eterna y tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra forma de conducirnos para poder hallar gracia en el Señor. Vamos a descubrir a través de este estudio que necesitamos realmente buscar, anhelar y trabajar para tener una vida santa. Muy bien, les voy a dejar con un himno previo para luego entrar al tema. Este himno es precioso. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias, dad gracias, dad gracias. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu.
En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en Él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, a los cielos ascendió Cristo triunfante Rey, a la diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues, no desprecies esta voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es. La vida que el Señor nos promete es una vida eterna. Pero para llegar a ese momento, el Señor pues nos pide que nosotros debamos de buscar siempre tener una vida santa. Hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Iniciamos entonces nuestro tema en esta tarde, y el tema es llamamiento a una vida santa. Para eso les pido que por favor vayan conmigo al libro de primero de Pedro, libro del Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 13, que dice precisamente el título, dice llamamiento a una vida santa. Vamos a iniciar el versículo número 13 y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Aquí vamos a hacer una pausa. Para yo buscar la santidad es totalmente contraria, es el polo opuesto, es el lado opuesto a la rebeldía o al pecado. Nosotros sabemos que el Señor está contra el pecado. Dios no aprueba el pecado. El Señor Jesús, cuando trajeron a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, como puntualizaron quienes le llevaban, el Señor Jesús, después de que se habían ido quienes acusaban a aquella mujer, dijo: ni yo te condeno, y le dio una instrucción: vete y ya no peques más. El Señor no aprueba el pecado. El Señor no aprueba una vida de pecado. No nos olvidemos que la rebeldía es todo aquello donde manifestamos que no hacemos lo que Dios nos pide y que hacemos lo que Dios no nos pide. No buscar una vida santa es simplemente hacer lo que yo quiera, como yo lo quiera hacer, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Eso es la rebeldía, eso es contrario a la voluntad de Dios. Y si yo persisto en eso, no busco una vida santa. El problema grave es que al no buscar una vida santa, pues no tendré una vida eterna. Por eso es vital, es muy importante que busquemos una vida santa, porque el Señor nos llama a una vida santa. La obediencia, dice acá, como hijos obedientes.
¿Qué pasa, hermanos, cuando nuestro hijo, yo tengo mis hijos, tengo la cultura de que no les llamo la atención de una manera con golpes, sino que ya es mi forma de corregir de una manera diferente. Pero existe una corrección. Si yo pues busco corregir a mis hijos con vara, con golpes, pues no es precisamente la forma como yo lo hago. Mi forma de corregir es primero dialogando con ellos. Pero sí existe una corrección, existe una disciplina. Pero entonces, ¿por qué la disciplina? ¿Por qué el castigo? Por la rebeldía. Si en nuestra vida existe la rebelión a Dios, tenemos que tener claro de que no vamos a tener buenos resultados por la rebeldía a Dios. ¿Y cómo sé si soy rebelde a Dios? Hay muchas formas de saberlo. Dice que existe, según Gálatas, un listado amplio de pecados que Dios condena. Y existe también un listado de frutos del Espíritu Santo. Mientras más frutos del Espíritu Santo doy, menos actos de rebeldía o de pecado tendré. Bueno, ¿y cómo logro una vida santa? Bueno, eso vamos a tenerlo posterior a descubrir dónde empieza nuestra vida contraria a lo que Dios pide. Porque Dios nos pide una vida santa, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora usted y yo tenemos clara la voluntad de Dios. Sabemos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Eso es claro. Nosotros tenemos ya claro, Dios nos ha aclarado completamente. Y sabemos qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Sabemos que si hacemos lo que a Dios le desagrada, somos rebeldes y pecamos. Si hacemos lo que a Dios le agrada, entonces estamos buscando una vida santa, agradándole a Él. Dice el versículo 14, como hijos obedientes. No se olvide de esto. Todos los días escuchamos a través de su palabra temas que nos llevan y nos enseñan lo que a Dios le agrada. Y también lo que Dios reprueba. ¿Qué es lo que debemos buscar nosotros? Hacer lo que a Dios le agrada. Y no hacer lo que Dios reprueba en su palabra. Porque escrito está. Vea el versículo número el versículo número 15. Vamos a ir al versículo número 15 y dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a hacer otra pausa acá. Sino como aquel que os llamó es santo. Todos nosotros sabemos que el Señor es 3 veces santo. En Él no hay cabida de pecado, no hay cabida de tinieblas, no hay espacio de maldad en Él. En Él hay pureza, santidad, en Él hay verdad, no hay nada relacionado a pecado. Él es santo, 3 veces santo. Pero fíjese que dice aquí el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí la palabra toda me llama la atención. En toda vuestra manera de vivir. Cuando hablamos de toda nuestra manera de vivir, hablamos en nuestro hogar, debemos de ser santos. Debemos de actuar con santidad. En nuestro matrimonio, vivir en santidad. En nuestro trabajo, demostrar que estamos buscando la santidad, que somos obedientes a su palabra y buscamos la santidad. En toda nuestra manera de vivir, en la iglesia, en la congregación, de igual manera.
El problema va a ser cuando solo nos limitamos a hacer lo que a Dios le agrada o ser obedientes a Dios en la congregación. Y que cuando trabajamos, pues obviamos algunos mandamientos del Señor. Ese va a ser el problema. Porque Dios no nos observa nada más en la congregación. Dios nos observa en todo lugar. Porque Él es omnipresente. Entonces, Él nos observa en todo lugar. Él nos está viendo en todo lugar. Así que, de ninguna manera y por ninguna razón, nosotros debemos considerar que Dios no nos observa. Porque sí nos observa en todo lugar. Por eso la palabra de Dios puntualiza aquí, en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. Me traigo a mi memoria el momento en que Dios llegaron sus hijos y llegó también Satanás. Cuando le dijo el Señor a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿No? Sí, mi siervo Job, recto, íntegro de corazón. Para Dios, Job era un hombre íntegro de corazón. Ese debería de ser el concepto de Dios que Dios tenga de nosotros. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? El ejemplo de Job nos enseña que aunque somos humanos, tenemos la capacidad nosotros de buscar la santidad, de ser íntegros de corazón. Recordemos lo que decía David, y debería de ser nuestra petición inicial todas las mañanas. Haz dentro de mí un corazón íntegro. Debería de ser el anhelo de todo cristiano, tener un corazón íntegro. Recordemos que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, y su palabra nos dice acá que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. El Señor no nos llama a pecar, de ninguna manera. Nos llama a la santidad. Nos llama a que nosotros todos los días hagamos lo que a Dios le agrada. ¿Qué es la santidad? Bueno, en pocas palabras sería: la santidad es hacer todo lo que a Dios le agrada y dejar de hacer todo lo que a Dios no le agrada. Si yo logro hacer todo lo que a Dios le agrada y dejo de hacer lo que a Dios no le agrada, entonces voy buscando tener una vida santa. Entonces de verdad estoy siendo obediente a su palabra cuando me dice: sean santos, ¿no?, en toda su manera de vivir. Y el versículo 16 puntualiza algo importante. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es un requerimiento para el Señor, ser santo. El Señor puntualiza que nosotros debemos de ser santos. No hay excusa para nosotros. Fíjense que el humano normalmente busca excusas. Hablemos de la vida secular. Si llega tarde al trabajo, hay una razón, hay una forma de quitarnos el regaño, y es una excusa. Que el tráfico, que el vehículo, que el autobús, que estaba lloviendo, que ponchó una llanta. Hay una excusa, hija. Pues muy pocas veces el humano busca decir: disculpe, me atrasé, es mi responsabilidad, póngame una sanción si quiere, pero estoy diciendo disculpas porque sí, yo soy el responsable. En Cristo Jesús no hay excusa, porque nosotros, como dice el versículo número 14, cuando estábamos en la ignorancia era diferente. Ahora no somos ignorantes, conocemos su voluntad. Todos los días se predica la palabra de Dios. Mire, hermano, usted que me escucha, es responsable de transmitir los mensajes que están en esta radio para aquellos que aún no han escuchado, para que ellos también se edifiquen. Somos responsables nosotros de transmitir las buenas nuevas. Somos responsables. La palabra de Dios dice que debemos de buscar la santidad.
Y si invocáis por Padre, dice el versículo 17, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros no podemos decir que tenemos temor a Dios si pues nuestro actuar va contrario a la santidad. Ojo con algo que tenemos que ponerle mucha atención. Nosotros no podemos decir, bueno, en un momento determinado, bueno, Dios me dice que haga esto, pero yo voy a hacer un poco diferente a lo que Dios me pide. Si esa es nuestra forma de actuar, si en un negocio, por ejemplo, porque vamos a sacar ventaja, hacemos algo contra la voluntad de Dios y no actuamos con rectitud, tenemos que saber que vamos a tener consecuencias graves ahí, acá en la tierra, y también no se olvide que vamos a estar usted y yo frente al tribunal de Cristo. Así que si invocáis por Padre, dice, todas las mañanas, espero nos levantemos, invoquemos por Padre aquel que tiene poder en nuestra oración. Y aquí lo dice este versículo, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Cuidado. Mis obras van a ser juzgadas. Sus obras también. Mis obras en mi hogar van a ser juzgadas. Mis obras en el trabajo, en el negocio van a ser juzgadas. Mis obras con los amigos van a ser juzgadas. Mis obras en la congregación con mis hermanos en Cristo van a ser juzgadas. Mis obras con mis padres, mis hermanos y mi familia en la carne van a ser juzgadas. Nada se le va a escapar al Señor. Así que debemos de actuar en santidad. ¿Cuándo? Siempre. Dice acá, ¿cuándo? Conducidos en temor todo el tiempo, sin pausa, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo nos ha redimido del pecado, porque vamos a vivir en Él aún. Si ya Cristo Jesús hizo la obra de redención en la cruz. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ve aquí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Cristo Jesús pagó nuestras culpas. Dice que nuestras culpas Él las pagó allá en la cruz. Él fue crucificado por nuestras maldades. No podemos nosotros vivir entonces aún en pecado. Debemos de ser obedientes a su voluntad. Y su voluntad es que usted y yo vivamos una vida santa. Él nos llama a una vida santa. Muy bien. En el capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia. Toda malicia. ¿Qué debemos hacer con la malicia? Desecharla. La mentira, la hipocresía, todo tipo de pecado. Miren, hermanos, hay pecados que nadie los conoce, pero Dios sí los conoce. Muchas veces se juzga el adulterio, la fornicación, porque son visibles. Porque de repente pues ya viene un embarazo y son visibles. El hombre las juzga, pero Dios juzga todo.
No se olvide de algo. Dios va a juzgar todo según las obras de cada uno. No se olvide de esto. No nos olvidemos de esto, hermanos. Porque es vital ponerle atención. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vea, acá está el listado, una parte del gran listado: malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué debemos de hacer con ellas? Desecharlas, porque Dios nos llama a una vida santa, a una vida santa. Recordando el versículo número 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y tenemos que conducirlos todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice, en temor, buscando la santidad, recordando que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Quién de ustedes, quién será que yo desearía regresar a esa vida? Recordemos de dónde el Señor nos ha sacado. Vamos a ir entonces ahora al capítulo 15. Bueno, el versículo 15, perdón. Y aquí puntualizaba y hacía una anotación. Toda vuestra manera de vivir. No se olvide de ese aspecto. ¿Dónde el Señor me llama a tener una vida santa? En toda nuestra manera de vivir. Trabajo, negocio, familia, el hogar, en la congregación, con los amigos, con los vecinos, con todos. Debemos de buscar en todo lugar nosotros tener una vida santa, no tener de qué avergonzarnos, una vida santa. En el libro de Hebreos 12:14, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, instruye a buscar la paz y la santidad, y afirma que sin ella nadie verá al Señor. Mire, nosotros deseamos ver al Señor, porque eso significa que vamos a tener la eternidad con Él. Pero para ello vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo número 12. Hebreos 12 y versículo número 14. Hebreos 12:14. Y dice así Hebreos 12:14: seguir la paz con todos, una instrucción del Espíritu Santo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. La santidad. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad se constituye lo más importante para el Señor. Porque si nosotros estamos constantemente buscando tener una vida santa, significa que cada día buscamos hacer la voluntad de Dios. Y si buscamos hacer la voluntad de Dios, significa que cada día somos más agradables al Señor. Y si somos más agradables al Señor, significa que tendremos la oportunidad de entrar en su reposo. Usted y yo hemos sido llamados a entrar y nos ofrecen entrar en su reposo. Desde Génesis, Dios instruye a la humanidad a hacer su voluntad. Toda revelación en contra de esa voluntad es pecado. Todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios es pecado. Una mentira piadosa no existe. Si encubrimos algo, somos mentirosos. Recordemos el versículo que ya leímos, que nosotros debemos de vivir de una vida, tener una vida santa en toda nuestra forma de vida, tanto en el trabajo, en el negocio, en la familia, en todo lugar. No hay excusa para hacer algo distinto.
Y vamos a ir al libro de Romanos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso 1, 2 y 3. El título de este párrafo dice: muertos al pecado. Recordemos lo que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que ahora vivo en la carne, recordemos lo que él también decía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne. Usted y yo vivimos en la carne. Pero no porque vivamos en la carne debemos de creer que tenemos licencia para pecar. Porque el Señor decía en versículo 16 del último libro que leíamos: sean santos porque yo soy santo. Entonces para Dios no hay ningún espacio a través del cual podamos nosotros creer que podamos pecar. Dice el capítulo 6, versículo 1: ¿qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Será eso así? Perseveraremos, o sea, vamos a pecar constantemente. Usted y yo ya sabemos cuál es nuestra debilidad. Usted y yo ya la conocemos. Perseverar en el pecado significa que sabiendo en qué área pecamos, insistamos en pecar en esa área. Estamos perseverando en el pecado. Y dice la palabra: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La respuesta que Pablo da es: en ninguna manera. No es así. Porque los que hemos muerto al pecado, ahora le pregunto, y me pregunto yo mismo: ¿hemos muerto al pecado? ¿O solo simulamos morir al pecado? ¿Cómo vamos a saber si morimos al pecado? Si gobierna el Espíritu en nosotros, si gobierna su palabra en nosotros, si gobierna su voluntad en nosotros, si hacemos lo que Él nos pide, o simplemente cuando escuchamos un sermón de temas en los cuales nosotros estamos flaqueando, lo obviamos o nos hacemos de los oídos sordos o los oidores olvidadizos, como dice la palabra, y continuamos viviendo en el pecado. Si esa es nuestra forma de vivir, entonces no hemos dejado atrás el pecado y perseveramos en el pecado. Solo le voy a recordar un versículo. La paga del pecado es muerte. Si perseveramos en el pecado, no estamos siendo obedientes al llamamiento que Dios nos hace a una vida santa. Condúzcanse, dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, en temor. Mañana usted y yo podemos ya no estar en esta tierra. Recuerde que la palabra de Dios dice que nuestra vida es como la neblina. Un momento está, al rato ya no está. ¿Qué pasará? Pregúntese usted, me pregunto yo ahorita, ¿qué pasaría si en una hora usted o yo ya no estamos? Y nuestra vida no ha sido precisamente la búsqueda de una vida santa. Y hemos perseverado en el pecado y hemos sido rebeldes. ¿A dónde vamos a ir? Si sus penas están basadas en sus necesidades humanas, tenga cuidado porque no está haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba. Si las ponemos en las cosas de la tierra, entonces no somos ignorantes, sabemos qué es lo que nos espera. Solo que ahí no va a haber vuelta de hoja, no va a haber regreso. ¿Cuándo es el tiempo de salvación? Es ahora. ¿Cuándo es el momento aceptable? Es ahora. En la iglesia del Señor existe una palabra que se llama reconciliación. La reconciliación
es para ponernos a cuentas con el Señor. Recuerden aquel versículo que dice: ven pronto y estemos a cuenta. No podemos deber nada ahí. Después de este tema, ni usted ni yo vamos a poder continuar pecando. Porque si lo hacemos, pues ya sabemos a qué nos vamos a tener. Ahora pregunto yo, ¿será que Dios no merece que seamos obedientes a Él? Fíjense que mientras más nosotros vivimos en pecado, más difícil es dejarlo. Pongamos un ejemplo, la persona que bebe, mientras más vive en ese vicio, más difícil y casi imposible es para él dejarlo. Para el que fuma igual. Mientras más dentro está usted o estoy yo en el pecado, es más difícil salir de ahí. Si mi vida ha sido esa, detengamos el tiempo y pongámonos a cuentas con el Señor. Porque Dios nos llama a tener una vida santa. No nos llama a otra cosa, nos llama a tener una vida santa. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregúntese, ¿usted ha muerto al pecado? Me pregunto, yo he muerto al pecado. ¿Sabe cómo vamos a responderlo? Usted y yo tenemos la respuesta. Si perseveramos aún en el pecado, no hemos muerto al pecado. El pecado aún mora en nosotros y nos gobierna, y somos esclavos del pecado. ¿Sabe cuál es el problema, hermana y hermano? Que la paga del pecado no es nada bueno. La paga del pecado es muerte. Es tiempo de reconciliarnos con el Señor si nuestra vida no ha sido la mejor delante de Él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El que hurtaba, ¿cuál es la instrucción? Ya no hurte más. O sea, vida nueva. Vida nueva. Dejar de hacer lo que a Dios le desagrada. Esa es una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Quiénes van a resucitar primero? Aquí hay dos escenarios. Si hemos muerto, cuando el Señor venga, pues vamos a resucitar primero. Si usted despierta y ve que se está levantando en las nubes, ya está hecho. Pero si usted no está en esa condición, en Dios no hay gris, solo hay blanco o hay negro. O es frío o es caliente. La humanidad confía en la misericordia de Dios, pero abusa demasiado en ella. Y cree que porque Dios es amor, no va a haber infierno. Y si va a haber infierno, existe el infierno. Está preparado para el diablo y sus ángeles. Está preparado para el rebelde y sus rebeldes. Y más rebeldes aún. Está preparado para todos. Está preparado para todos. Vamos a ver aquí el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea
destruido. Sea destruido. ¿Para qué dice? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermana y hermano, ¿será que nosotros aún nos servimos al pecado? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque el cuerpo del pecado tuvo que haber sido destruido para... ¿Y cómo vamos a saber eso? Si el cuerpo del pecado en nosotros fue destruido, si ya no servimos al pecado, si ya no perseveramos en el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. La muerte de nosotros ya no se va a enseñorear. Siempre tengamos presente no perseverar en el pecado. Porque los frutos del Espíritu son evidentes y los de la carne es una larga lista de pecado. Y para eso, yo creo que han leído el Gálatas 5, 23, 22 y 23. El libro de Gálatas, si me acompañan por favor, hermanos. Gálatas. Y ahí vamos a ver el listado de los frutos del Espíritu y de igual manera del pecado. Ahí vamos a ver, hay una larga lista. ¿Y será que a Dios le agrada que nosotros aún vivamos en pecado? No se preocupe por lo que los hermanos o los vecinos vean. Preocúpese por lo que Dios conozca de usted. Yo me preocupo por lo que Dios conozca de mí, porque es Él el que nos va a dar la vida eterna, o estaremos condenados a la muerte eterna. Tengamos mucho cuidado con el tema de nuestra santidad. Sin ella, nadie verá al Señor. Mucho cuidado con eso. No nos olvidemos que debemos de conducirnos con temor todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces se nos olvida. Tengamos cuidado porque Dios está ahí en todo lugar. Él va con nosotros. Él va con nosotros siempre. Digo pues, versículo 16, capítulo 5, Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Que los que practican, los que perseveran, los que viven en pecado. ¿Cuál es su área débil? Espiritualmente. Trabaje para que eso sea una fortaleza. Porque la paga del pecado es muerte. Y ahorita mismo leímos un listado de pecados. Que los que practican,
los que practican, no se olvide esa palabra, los que practican, o sea, aquellos que sabiendo que está mal, no lo dejan de hacer, ellos son practicantes de ese pecado. Que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No hay una eternidad para ellos. Pero nosotros queremos una eternidad con Cristo. Y el tiempo corre y camina rápido. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice en 1 de Juan 2:1. El Espíritu Santo nos ha hablado esta tarde y nos ha llamado a una vida santa. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es tiempo de reconciliarnos si hemos pecado, si hemos practicado el pecado. Porque una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado y peor aún, perseverar en el pecado. No se olvide pecar una vez y lo dejo de hacer. Lo dejo de hacer. ¿Ah? Practicar es cometer un pecado, arrepentirme, pero volverlo a hacer. Esto estoy practicando el pecado. Perseverando en el pecado es jamás dejarlo y hacerlo una y otra y otra y otra vez. Eso es perseverar en el pecado. Cuidado con eso. Les agradezco por estar en sintonía y a quienes vayan a darle a escuchar la grabación posterior a este tema, les agradezco también y más les agradeceré si hacen llegar este tema a sus familiares y amigos, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que les agradeceré mucho que hagan llegar a sus familiares, a todo lo que pueda, ese tema, como cada una de las predicaciones de mis hermanos en esta su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. El tema de hoy fue llamamiento a una vida santa. Yo deseo que el Señor le bendiga donde quiera que esté, que su familia sea bendecida y que su vida espiritual cada día progrese para la honra y la alabanza del Dios vivo. También les recuerdo los días martes y jueves 6 de la tarde hora Centroamérica y 7 hora centro tenemos su programa Camino al Cielo. El día jueves, si Dios nos presta la vida, tendremos el tema la justicia. Creo que ese tema va a ser bastante amplio. Creo que es probable que se vaya a abarcar algún par de días. Pero pues todo vaya en búsqueda de la edificación, la cual es requerida. Así que el día sábado también les comento que el sábado es a las 5 de la tarde, hora Centroamérica, 6 centro. Tendremos un estudio que le hemos puesto por nombre Estudiando Juntos. Buscamos que los hogares de la iglesia y de aquellos que no sean parte de la iglesia también, motivarles a que juntos, esposo y esposa, o esposa y esposo, puedan estudiar la palabra de Dios. Así que vaya preparando a su esposa, querido hermano, querida hermana, a su esposo, e invítele para que el día sábado juntos estudiemos la palabra de Dios. Vamos a estudiar algún tema en específico, lo cual les estaré anunciando, pero la idea es la motivación a hacer todo para edificación. Yo les saludo desde Guatemala, su hermano en Cristo y amigo Aldo Mexicanos, esperando que mi participación en la emisora sea para su bendición. Les dejaré con un himno, espero corto, antes de finalizar con una oración.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué hermoso himno. He decidido seguir a Cristo. ¿Usted ha decidido seguir a Cristo? Pues sabemos que para seguir a Cristo tenemos que dejar el pecado, y gloria a Dios porque somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. Así es, motívese cada día a dejar atrás el pecado, porque una gloria nos espera. La gloria más inminente nos espera. Una vida eterna con el Señor, donde le veremos cara a cara, nos espera. Así que esa debe ser una motivación hermosa para seguir alabando y honrando al Señor, glorificándole, porque Él es digno de suprema alabanza. Usted y yo lo sabemos, lo cantamos. Sabemos que Él es maravilloso. Así que motívese a cada día dejar atrás. No vuelvo atrás, dice este himno. No vuelvo atrás. Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Padre amado, Padre amado, Jesucristo, Jesucristo. Te alabamos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Jesucristo, Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, que a través de tu misericordia y tu bondad hemos podido estar unidos con mis hermanos y poder así honrarte, Padre, estudiando tu palabra. Permite, Padre eterno, que lo poco o lo mucho que haya quedado en las mentes y en nuestros corazones pueda servirnos para cada día ser mejores para ti. No permitas que perseveremos en el pecado. No permitas que practiquemos el pecado. Ayúdanos a abandonar nuestra vana manera de vivir por completo, a tener una vida nueva, a honrarte a ti, siempre, porque tú te lo mereces, Padre. Gracias por tus bondades, perdónanos en lo que te hayamos ofendido hasta hoy, y ayúdanos a no pecar más. Bendícenos, Padre, como iglesia. Bendice a esta radio. Bendice a quienes han tenido este proyecto desde el inicio, a cada predicador, que todos nosotros lo hagamos siempre bien para que tu nombre sea glorificado. Bendice a la iglesia en todo lugar. Siempre te pido por mi esposa, para que tú le bendigas, como te lo pedí al principio, para que sea una mujer que busque tu gloria, que busque mejorar, y que también su cuerpo sea sanado para la alabanza de tu nombre. Bendícenos como iglesia a buscar cada día la santidad. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta pronto.